Jaime Restrepo, el patriota, muchas gracias por recibirme en tu casa. Respetada Marisa, un placer y honor saludarte. Bienvenida al nido del Sirirí. Muy complacido de tenerte aquí y un saludo muy especial a la audiencia de tu programa Charlas sin Mermelada. Gracias, Jaime. Entiéndase Charlas sin Mermelada como aquellas charlas no pagadas por el gobierno santo. Muy bueno. Y nos recibiste con vinito y Claro, toda la cosa, salud. chévere. Salud. Salud. Jaime, una cantidad de temas importantísimos para hablar contigo hoy. Pero yo creo que el más actual, el más relevante, el más importante para el país hoy, el plebiscito. La Corte Constitucional declaró exequible el plebiscito y aprobó que se haga con el 13% de umbral, como 4.350.000 votos. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, son muchas cosas las que tenemos que decir respecto al plebiscito. La Corte Constitucional aprobó un plebiscito con un umbral del 13%, un umbral que asciende a la suma de, digámoslo exactamente, 4.396.625 votos. No tiene carta de presentación que en un país de 47 millones de habitantes vamos a tomar decisiones que comprometen nuestra soberanía, que comprometen nuestra democracia, que comprometen nuestras instituciones, el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras con un número de votos mínimo. Es una verdadera ridiculez, pero es lo que tenemos. Ya eso fue aprobado y es la herramienta que tenemos para dar la pelea. Muy grave además saber que se utilizó un mecanismo jurídico de calibre y de raigambre constitucional como es el plebiscito para hacer reformas constitucionales, toda vez que los acuerdos de La Habana reforman, verbo y gracia, la administración de justicia con el Tribunal Especial de Paz, reforman el Congreso de la República con las circunscripciones especiales para llevar cuadros políticos del Alfar a la Cámara de Representantes, y en ese orden de ideas es mi apreciación como abogado que el plebiscito no es pertinente, ni era el mecanismo idóneo para poderle dar solución al tema de la refrendación de los acuerdos de La Habana. Ok, el idóneo era un referendo con varias preguntas. Ya no fue. Claro. Ahora es un plebiscito. Voces importantes de la oposición, especialmente del Centro Democrático, están en favor del abstencionismo. Por ejemplo, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Federico Hoyos, lo dicen públicamente y lo han dicho incluso antes de que fuera aprobado el plebiscito en la Corte Constitucional. Eso puede generar confusión en los militantes y simpatizantes del partido, e incluso en gente que no pertenece al partido y que quiere votar no en los acuerdos, en el plebiscito con los acuerdos de La Habana. ¿Qué decirles a las personas que están tratando de irse por el lado de la abstención? Bueno, estamos en una democracia y qué tal que todos pensáramos igual. Sí. Aquellos que adviertan y que pongan en evidencia la abstención como una estrategia política frente a un plebiscito no legítimo, frente a un plebiscito que birla, conculca y vitupera nuestra Constitución, pues me parece muy respetable, pero yo no comparto ese criterio ni esa posición. En este momento estamos en un momento histórico y coyuntural para nuestra patria, y es el deber de nosotros los colombianos dar la pelea con lo que tenemos. Si uno se está ahogando en un río y ve que está pasando una tabla, pues yo no creo que tenga que esperar a que pase un buque mercante para que de allí le lancen un salvavidas y poder salvaguardar su vida. Hay que tomar y hay que hacer uso precisamente de esa herramienta que tenemos, y que nos sirva esto de analogía para que la opinión pública sepa que en este momento, bueno, regular o malo, el único mecanismo que tenemos para dar esa pelea, para salvaguardar nuestro futuro, nuestra democracia, nuestra soberanía, nuestras instituciones, el futuro de nuestros hijos y las generaciones venideras, es el plebiscito. Queda muy mal, y lo digo con todo el respeto, queda muy mal el Centro Democrático, que cree
en las maquinarias electorales del país para salir a optar a cargos de elección pública, en los consejos, en las asambleas, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Congreso de la República, y ahora frente a este reto, que es un reto clave y fundamental, donde, lo repito, está de por medio el futuro de nuestro país, nos vengan ahora a vender la idea del abstencionismo. Todavía no se ha resuelto. Sé que hoy y mañana, 21 y 22 de julio, estarán sentados las cabezas, la más alta jerarquía del Centro Democrático debatiendo el tema, y yo sí, la verdad, aspiro que sea el voto negativo al plebiscito la decisión del Centro Democrático. Es lo que todos esperamos. Se lo dice un uribista, no militante del Centro Democrático, valga la aclaración. ¿Qué puede pasar si sale Uribe y dice los militantes y simpatizantes del Centro Democrático deben abstenerse de votar el plebiscito? Clarísima división. El presidente Uribe, a quien admiro y le tengo una profunda gratitud por lo que hizo en favor de Colombia durante sus 8 años de gobierno, ha cometido errores estratégicos. El más grave de todo fue haberle dado la bala a Santos, bajo la observancia de que ya él sabía que era un traidor. Bueno, pero aún así no lo impuso, todos salimos a votar por él, valga la aclaración, en su primera candidatura a la presidencia, y miren lo que tenemos ahora, la entrega del país a las FARC y al Partido Comunista. Sería muy grave, sería otro error estratégico que el presidente Uribe salga ahora a defender la abstención. No tiene precedentes. Mirar cómo el Centro Democrático ha hecho un trabajo idóneo, importante, recogiendo unas firmas para acompañar una demanda ante la Corte Constitucional, pero tenemos que decirlo de una manera objetiva, firmas que no son otra cosa que un saludo a la bandera, porque si usted presenta una demanda ante la Corte Constitucional respaldada solo con la firma de un abogado, de un ciudadano del común, pues allá se la admiten. Lo mismo se va acompañada con la firma de 1 o 2 millones de habitantes y de colombianos. Sí tendrá eso, obviamente, digamos que un peso comunicacional, político. La Corte Constitucional tendrá que poner más cuidado con una demanda que está respaldada por un número nutrido de ciudadanos colombianos. Pero entonces se está haciendo un gran esfuerzo para la recolección de unas firmas que, digamos la verdad, no tienen mayor consecuencia en materia política y jurídica. Y ahora con el plebiscito, que es la única herramienta idónea, buena, regular o mala, que tenemos para ganarle al sí, para ganarle a la impunidad, para ganarle a la elegibilidad de criminales, de terroristas, de sinvergüenzas que tienen a su haber crímenes de guerra y de lesa humanidad, crímenes atroces. Ahora va a venir el Centro Democrático a decirle a la ciudadanía que se va a abstener. Me parece que ojalá que no. Eso sería no. Un suicidio en primavera para el Centro Democrático. Ojalá que no, Jaime, aunque cuando uno lee las razones por las cuales los partidarios de la abstención son partidarios de la abstención, uno las encuentra razonables. O sea, leer un artículo respecto de Federico Hoyos, por ejemplo, encuentra uno razonables sus razones. Pero yo creo que es más difícil explicarle a la gente esas razones que las razones por las que hay que realmente salir a las urnas y votar por el no. Es más, la gente está que se vota el plebiscito y el gobierno sabe perfectamente que somos mayoría y que estamos muy por encima del 70%. Entonces, a invitar a votar por el no. Con todo el afecto, te digo, yo no encuentro razonable ningún criterio o concepto que esgriman militantes del Centro Democrático en favor del abstencionismo. Ninguno. ¿Por qué? El gobierno, de una manera muy inteligente y muy calculada, redujo el umbral al 13%, con el respaldo y la coadyuvancia no solo del Congreso de la República, sino ahora de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen los votos asegurados para el umbral. Es decir, los 4 millones, casi 400.000 votos, ya entre la unidad nacional, el partido de la U, el Partido Verde, el Polo Democrático, los conservadores, los liberales, ya lo tienen asegurado.
Luego entonces lo único que nosotros podemos hacer es reunir un número de votos por el no, no al plebiscito, donde podamos superar no solo el umbral, sino el número de votos por el sí. Para hacer esto, yo sí hago una invitación cordial, y es que hay que estudiarse los acuerdos de La Habana, porque hay muchas personas que dicen que están a favor y otros en contra de los borradores de acuerdos, pero no conocen la filigrana de los acuerdos, no se los han leído, no se los han estudiado. Luego entonces, para poder tener una posición democrática frente al plebiscito, lo primero que hay que hacer es estudiar los borradores de acuerdo, no lo que dicen los medios de comunicación, enmermelados, fletados por el gobierno Santos, lo que dice el origen de los acuerdos de La Habana, que están en las redes sociales, allí los pueden encontrar. Participación política, reforma rural integral, solución al problema de las drogas y el narcotráfico, víctimas y justicia, y ahora el último punto que nos dieron a conocer es de la terminación del conflicto, que no son otra cosa que una oda a la impunidad, a la elegibilidad de terroristas, a la entrega de nuestro territorio a manos de las FARC. Pero es muy bueno que la población civil, que el ciudadano se los estudie, los lee, que cada quien tenga y tome sus propias conclusiones. Jaime, expliquémosle a la gente el tema del umbral, porque hay un poquito de confusión. La gente cree que el umbral se logra entre la suma de las votaciones del sí o el no, en qué escenarios puede ganar el sí, en qué escenarios puede ganar el no, y en qué escenario no gana ninguno de los dos por no llegar al umbral. O sea, hagámosle un poquito de claridad a la gente con respecto a eso, porque encuentro que hay mucha gente confundida con el número de votos para llegar a ese umbral. Hay mucha gente que dice, los que defienden la abstención, dicen que lo único que vamos a lograr frente a una elección que ya está amañada es ayudarles a llegar a ese umbral. Entonces, hagamos la claridad. Bueno, lo primero que hay que decir es que el umbral corresponde al 13% del censo electoral. Eso corresponde más o menos a 4.356.000 votos. Sí. El tenor literal del fallo de la Corte Constitucional nos dice que para poder superar el umbral, el sí o el no, sí, cada uno tiene que superar la cifra de 3 millones. Cada uno, no Claro, la suma de los no dos. la suma de los dos. O sea que Claro. si en total votamos, ya sea por el sí o por el no, 6 millones de personas, el plebiscito no va, es decir, no gana ninguno de los dos. Claro, no solamente hay que superar la cifra del umbral, sino ganar más allá con de esa eso, cifra. ganar con la mayoría. O sea, el que gane tiene que ganar con más de 4.350.000 votos. Exactamente. Okay. Así están las cosas de acuerdo al tenor literal del fallo de la Corte, y con un componente además importante, y es que la Corte da fe de que la decisión del plebiscito será vinculante. ¿Qué es eso de vinculante? Vinculante es que si gana el sí, el presidente Santos tendrá el aval de la población civil para poder llevar a buen término los acuerdos de La Habana. Si ganan el no, él tendrá que dar por terminado los acuerdos y volveríamos al estado anterior. Es decir, la FARC tendría que volver al monte y las fuerzas militares tendrían que regresar a cumplir con su misión constitucional y legal que tienen en este momento suspendida. Jaime, ¿cómo hacemos los ciudadanos de a pie para garantizar la transparencia de estas votaciones? Estoy tratando de decir cómo vamos a evitar la acostumbrada trampa a la que el gobierno nos tiene sometidos. No es fácil, pero es una tarea que hay que hacer. Empecemos por lo primero. Hay que hacer un trabajo de doctrina, hay que hacer un trabajo de pedagogía. Rapidísimo, porque es en septiembre. Sí, claro, para que todos los que estamos por el no, hagamos un ejercicio de contarle a la población civil la filigrana de los acuerdos de La Habana, de lo que se está negociando allá. Porque óigase bien, no es un proceso de paz, hablemos de unos acuerdos. Hablemos de unos acuerdos. Y conocer lo bueno, lo malo y lo feo de esos acuerdos.
El paso a seguir es, para ir a las urnas de manera masiva, mirar de qué manera podemos contar los votos para ganarle al sí. Y tercero, hay que cuidar esos votos. Hay que cuidar esos votos y para eso las maquinarias políticas ya saben de qué manera hacerlo. Obviamente hay controles en materia electoral y hay la posibilidad de que los ciudadanos se puedan inscribir como veedores electorales para salvaguardar los votos en las urnas y de esa manera que no se nos vayan a escapar o que no nos los vayan a cambiar. Todas las encuestas de popularidad de Juan Manuel Santos en los últimos 3 meses hablan de una popularidad inferior al 15%. Él no supera el 15% de popularidad. Sin embargo, las encuestas en favor de la paz muestran una desmesurada y mentirosa inclinación por el sí. Eso es contradictorio. Eso es contradictorio porque la gran mayoría de la gente que está en contra de Juan Manuel Santos lo está justamente por el tema de la paz. Entonces, ¿cómo amañan ellos el resultado de las encuestas para sesgar la intención de voto de las personas? Entonces, pues la invitación a todos para que no nos dejemos sesgar esa intención y todos votemos consecuentemente con lo que pensamos.